Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de una revelación que ha dejado a todos sin palabras. Bahar Arduk, el galán turco que ha robado miles de corazones con su encanto y talento, ha protagonizado una escena que ha generado un sinfín de comentarios y emociones. La frase "eres la estrella más brillante del cielo" no solo ha causado suspiros, sino que ha desatado una ola de rumores, análisis y teorías que nos llevan a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Quién es esa estrella a la que Bahar se refiere? Y, sobre todo, ¿qué ha sucedido realmente? Todo comenzó en una gala benéfica en Estambul, un evento discreto al que asistieron figuras importantes del mundo del espectáculo, pero que nunca imaginamos terminaría con una escena tan cargada de sentimientos. Entre luces tenues, cámaras atentas y una audiencia selecta, Bahar Arduk tomó el micrófono tras recibir un reconocimiento por su labor solidaria. Su discurso fue breve, pero dejó huella. "Sengo kyusunun en parlak yldzsn", dijo Bahar, con la voz temblorosa y la mirada fija en una persona del público. La sala quedó en silencio. Todos querían saber a quién se dirigía. En las redes sociales comenzó una tormenta de especulaciones. Algunos apuntaron a Gupse Özay, su esposa, mientras que otros sugirieron que se trataba de una actriz con la que había compartido recientemente el rodaje de una serie. Los medios no tardaron en hacer eco del momento. Una declaración de amor en público que sacudió a la audiencia, tituló un periódico local. Otro medio fue más allá y escribió, ¿está Bahar enviando un mensaje oculto? Pero más allá de las suposiciones, lo cierto es que esas palabras no fueron parte de un guión, ni de una actuación. Fueron espontáneas, genuinas, y eso es lo que las hace aún más poderosas. Una testigo presente en el evento, Ayla Demir, de 56 años, nos contó emocionada, vi sus ojos brillar. No era una actuación. Fue como si se le escapara el alma al decirlo. Todos lo sentimos. La comunidad de fans, especialmente mujeres entre 40 y 65 años, reaccionaron de inmediato con comentarios cargados de emoción, apoyo y también curiosidad. En una entrevista posterior, cuando un periodista le preguntó a Bahar por esa frase, él simplemente sonrió y dijo, a veces, el corazón habla más alto que la razón. No todo debe explicarse. Esa respuesta, lejos de calmar la incertidumbre, avivó aún más el misterio. ¿Fue una confesión romántica? ¿Un tributo? ¿Una despedida? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que esta historia ha tocado fibras sensibles. Mujeres de todas partes han compartido sus propias experiencias, recordando amores pasados, declaraciones inolvidables, y momentos en los que también ellas fueron llamadas la estrella más brillante del cielo por alguien especial. Bahar, quizás sin quererlo, despertó en muchas esa nostalgia bonita, esa emoción que permanece. Una semana después del evento, las redes seguían ardiendo. Cada publicación de Bahar recibía miles de comentarios preguntando por la famosa estrella. Los hashtags como #la estrella de Bahar y #brillante como el cielo se volvieron tendencia, no solo en Turquía, sino también en países como España, Argentina y México, donde el actor tiene una base de fans leal y apasionada. Las teorías se multiplicaban. Algunos afirmaban que era una estrategia de marketing para promocionar una próxima serie romántica. Otros, más románticos, estaban convencidos de que se trataba de una confesión real dirigida a una mujer importante en su vida. Pero también surgieron voces que pedían respeto por su vida privada, recordando que detrás del personaje hay un ser humano con sentimientos auténticos. En medio de toda esta efervescencia mediática, Bahar volvió a aparecer, esta vez en un evento cultural en Ankara. Aunque se mostró cordial y sonriente como siempre, evitó cualquier mención a la frase que aún seguía resonando en los corazones de muchos. No obstante, una cámara captó un instante en el que, al firmar un autógrafo a una niña, le susurró, «Tú también eres una estrella». Esa frase bastó para reavivar las emociones. ¿Era una forma de mantener viva la metáfora?
¿Un guiño deliberado? Los programas de televisión dedicaron segmentos enteros a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada mirada. Se invitó a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta astrólogos para interpretar el significado detrás de aquella declaración. Algunos señalaban que Barr había entrado en una nueva etapa emocional, más profunda y reflexiva. Otros aseguraban que se trataba simplemente de un momento de inspiración artística. Mientras tanto, los seguidores organizaban encuentros virtuales donde compartían teorías y debatían posibles escenarios. En uno de esos foros, una usuaria llamada Luna Estelar escribió: "No importa a quién se lo haya dicho. Lo importante es que todos, alguna vez, necesitamos que nos digan algo así. Esa frase nos pertenece ahora, a todos los que alguna vez amamos y fuimos amados". Su comentario fue compartido miles de veces y marcó un nuevo tono en la conversación, el de la empatía colectiva. Por su parte, Gupse Osai, conocida por su sentido del humor y elegancia, fue abordada en una alfombra roja. Su respuesta fue tan enigmática como elegante: "Hay frases que no necesitan dueño para ser eternas". Con esa declaración, muchos interpretaron que no se sentía aludida directamente, pero que no le molestaba el revuelo causado. A medida que pasaban los días, lo que empezó como una simple frase se fue convirtiendo en símbolo. Las tiendas online comenzaron a vender camisetas, tazas y pósters con la frase "Eres la estrella más brillante del cielo" en diferentes idiomas. Poetas emergentes publicaban textos inspirados en ese momento. Incluso algunas parejas comenzaron a usar la frase en sus votos matrimoniales. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una mujer en Italia, enferma terminal, pidió que en su funeral se reprodujera el video del discurso de Barr. Su hija compartió la historia en redes sociales, diciendo que su madre había sentido que esas palabras estaban dirigidas a ella. La publicación conmovió a miles de personas y fue respondida por el propio Barr, quien escribió: "Me honra saber que mis palabras llegaron tan lejos. Todo mi cariño para ti y tu familia". La historia no terminó ahí. En una entrevista en radio, meses después, cuando el tema parecía haberse enfriado, el locutor le preguntó en tono casual: "¿Y al final, supimos quién era esa estrella?". Barr respondió, tras un breve silencio: "Todos tenemos una estrella. A veces está frente a nosotros y no la vemos. A veces ya se ha ido y la seguimos buscando en el cielo". Con eso, el misterio volvió a revivir, y la frase, lejos de desgastarse, se convirtió en leyenda. Barr Marduk no solo se había ganado el corazón del público con su talento actoral, sino también con su capacidad de tocar almas con palabras sencillas. La frase, ahora inmortalizada en miles de formas, había trascendido la anécdota para convertirse en una declaración universal. Porque en un mundo donde tanto se grita y tan poco se siente, una voz temblorosa diciendo "Eres la estrella más brillante del cielo" puede ser suficiente para iluminar muchas noches oscuras. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿A quién creen que iban dirigidas esas palabras? ¿Alguna vez han recibido una declaración así? Compartan sus pensamientos en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para más historias que nos conmueven y nos acercan. Hasta la próxima.